El signo de Cáncer, regido por la luna, es un misterio envuelto en mareas emocionales que nunca se detienen, un océano vivo que palpita en cada latido de su corazón. Allí donde otros buscan racionalizar o controlar, Cáncer se abandona al sentir, y de esa entrega total surge aquello que, en apariencia, puede ser llamado pecado, la intensidad desbordada de su apego, la fuerza de su nostalgia, la vulnerabilidad de su sensibilidad infinita. Sin embargo, lo que para el mundo externo puede parecer exceso o debilidad, en realidad es el sello divino de una misión profunda, demostrar que la verdadera fortaleza se encuentra en atreverse a sentir, en abrazar lo humano sin filtros, en llorar cuando el alma lo pide y en proteger aquello que se ama como un guerrero lunar. El supuesto pecado de Cáncer es su apego, esa tendencia a quedarse enraizado en las memorias, a guardar con celo el eco de las emociones pasadas, a no soltar con facilidad lo que fue parte de su vida. Pero esa aparente prisión es también la prueba de su poder. Porque en un mundo donde todos corren, donde muchos olvidan con rapidez, él preserva lo sagrado de la memoria. Es el guardián de lo invisible, el que mantiene encendida la llama de lo vivido para que nada muera del todo. Su pecado, visto con ojos de luz, es la fidelidad al recuerdo, la devoción hacia lo que el tiempo no puede borrar. Y en esa fidelidad se revela la virtud de honrar el pasado, de dar raíces al presente, de recordar a los demás que nadie está hecho para vivir sin historia, sin afecto, sin huellas. Otro de sus pecados es la intensidad de sus emociones, que puede parecer desmedida, tormentosa, como una marea que no se puede contener. Pero lo que los demás interpretan como inestabilidad es en verdad el don de vivir cada emoción con pureza, sin máscaras, sin cálculos. Cáncer no teme a la crudeza del sentir, y al hacerlo enseña que las lágrimas son una medicina, que la ternura es un arma invencible y que el dolor, cuando se acepta, se convierte en fuerza regeneradora. Su pecado es sentir demasiado, y su grandeza es que gracias a ese sentir eleva, inspira y toca a los demás en lo más profundo, arrancando de ellos esa humanidad que creían perdida. Se le acusa también de ser sobreprotector, de abrazar tanto a los suyos que llega a ahogarlos en sus cuidados. Pero ese exceso de entrega es la manifestación de una nobleza imposible de corromper. En un mundo frío, el abrazo de Cáncer es escudo, es trinchera, es un puerto al que siempre se puede regresar. Su pecado de amar en exceso no es otra cosa que la capacidad de convertirse en refugio, en madre universal, en guardián que no abandona ni cuando todos los demás han dado la espalda. Allí donde la lógica exige distancia, Cáncer ofrece cercanía. Donde la indiferencia se disfraza de fortaleza, él ofrece calor. Y en ese calor, lo humano se salva. Su apego al pasado, sus cambios de humor, su vulnerabilidad, su dependencia afectiva, cada uno de estos pecados tiene la apariencia de una debilidad, pero en realidad son la puerta hacia la fortaleza de lo auténtico. Porque Cáncer no nació para ser perfecto a los ojos del mundo, sino para ser espejo de lo que el alma necesita recordar, que el amor nunca es demasiado, que sentir nunca es un error, que guardar en el corazón es tan sagrado como conquistar. Su pecado más grande, el de refugiarse en la concha, el de cerrarse al mundo cuando se siente herido, también es una enseñanza. No es huida, es sabiduría ancestral que sabe que no siempre se lucha con la espada desenvainada, que hay batallas que se ganan desde el silencio, desde la introspección, desde el retorno al propio centro. Su aparente aislamiento es el recordatorio de que todo guerrero necesita su santuario, que toda alma debe cuidarse para no perderse en el ruido externo. Ese retiro que parece un defecto es en verdad la estrategia de un alma que sabe proteger su esencia, que se regenera en la soledad para regresar más fuerte, más luminosa, más clara en su propósito. Así, lo que se nombra como pecado en Cáncer es en realidad la exaltación de lo humano, la valentía de mostrar lo que muchos esconden, la grandeza de no temer al dolor ni al apego, la fuerza de recordar que sin raíces no hay vuelo. Cáncer encarna la paradoja de que su debilidad aparente es su don más luminoso. Su sensibilidad desbordada es la prueba de que aún existen corazones que laten con pureza en un mundo endurecido. Su apego a lo que ama es la señal de que aún hay almas que no renuncian a la lealtad. Su refugio interior es el templo donde renace una y otra vez, como un guerrero de aguas eternas que nunca se extinguen. Cáncer, con sus pecados, es el signo que nos enseña que no hay nada más sagrado que ser humano, que en la vulnerabilidad se esconde la grandeza, que en el exceso de amor se encuentra la verdadera victoria. Porque si su pecado es sentir demasiado, entonces su destino es divino, recordarle al mundo que la vida no se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de amar, de recordar y de proteger lo que el alma reconoce como suyo para siempre. En la profundidad del signo de Cáncer,
Lo que algunos llaman pecado es en realidad la esencia misma de su naturaleza lunar, una expresión de su vínculo eterno con los ciclos invisibles de la vida. Allí donde otros se enorgullecen de su frialdad o de su lógica implacable, Cáncer se atreve a mostrar lo que el mundo teme, que sin emoción no hay destino, que sin ternura no hay conquista, que sin vulnerabilidad no existe verdadera fuerza. Su aparente exceso no es una carga, sino un legado, porque el universo no le entregó el don de sentir para contenerlo, sino para desbordarlo, para enseñarle al mundo que el agua, aunque fluya suave, también es capaz de tallar montañas y cambiar geografías enteras. El pecado de Cáncer se revela también en su deseo de pertenencia, en esa necesidad de tener un lugar, un nido, un corazón donde arraigar su alma. Para quienes lo observan desde fuera, esa dependencia puede parecer una atadura, pero en realidad es un pacto con lo sagrado de la vida en comunidad. Es el recordatorio de que el ser humano nunca fue diseñado para caminar solo, que incluso los más fuertes requieren raíces, vínculos y refugio. Esa supuesta debilidad es en verdad la voz ancestral que clama que la unión salva, que la cercanía cura, que el calor humano es tan vital como el aire. Cáncer no teme mostrar que necesita, y en esa transparencia libera a los demás del peso de fingir que la autosuficiencia absoluta es un ideal posible. En su memoria eterna guarda otro de sus pecados, esa nostalgia que lo hace mirar hacia atrás con la misma fuerza con la que otros miran hacia adelante. Muchos lo critican por no dejar ir, por no cortar con el pasado, pero ese mirar hacia atrás es también un puente de eternidad. Lo que Cáncer preserva en su alma no son cadenas, son raíces que alimentan su crecimiento. Su pecado es no olvidar, y gracias a ello conserva las lecciones, las emociones y los rostros que el tiempo intenta borrar. En él vive la certeza de que lo amado no muere, que lo vivido nunca se diluye del todo, que la historia personal es parte inseparable del destino. En su aparente fragilidad se esconde la grandeza de recordar lo que otros entierran por miedo. Se le acusa de ser cambiante, de dejarse arrastrar por las mareas de su humor. Ese vaivén es visto por algunos como inconstancia, pero en realidad es la manifestación más pura de su naturaleza lunar. Como la luna, su luz crece, decrece y se transforma, y en ese ciclo enseña al mundo que nada permanece estático, que todo lo vivo se mueve, respira, late y se renueva. Lo que llaman pecado es el don de encarnar el cambio con naturalidad, demostrar que incluso en la aparente contradicción hay armonía, que la coherencia no siempre está en la rigidez, sino en la capacidad de fluir. Su sensibilidad cambiante no es debilidad, es sabiduría que entiende que la vida es un ritmo, no una línea recta. La intensidad de su protección también es vista como un exceso. Cáncer puede cubrir con sus aguas hasta asfixiar, puede velar tanto por lo suyo que parece encadenar lo que ama. Pero ese pecado nace de un instinto divino, de un corazón que vibra con la fuerza de la Madre Universal, de un guerrero que jamás permitiría que el frío del mundo alcance a los suyos. Ese exceso es la evidencia de que su misión no es la indiferencia, sino la entrega. Mientras otros pasan de largo ante el dolor ajeno, Cáncer se queda, se inclina, se envuelve en la herida para cerrarla con su cuidado. El mundo puede llamarlo posesión, pero en realidad es compromiso, es lealtad absoluta, es un juramento silencioso de no abandonar jamás. Incluso su miedo, otro de sus supuestos pecados, tiene un sentido luminoso. El temor de perder, de no ser correspondido, de ser herido, no lo paraliza en vano. Ese miedo lo vuelve más humano, lo conecta con la vulnerabilidad de todos, lo vuelve espejo de los temores colectivos. Al mostrarlo, enseña que no hay vergüenza en sentir inseguridad, que incluso los más fuertes tiemblan antes de lanzarse, que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en abrazarlo y caminar aún con él a cuestas. En su refugio interior, en esa concha que tanto se le reprocha, hay otro aspecto de este pecado convertido en virtud. Aislándose, protege su alma de la contaminación del ruido externo, se recarga con la energía ancestral de sus aguas y se prepara para volver a salir con mayor fuerza. No es evasión, es estrategia, no es cobardía, es sabiduría instintiva. Cada vez que se cierra al mundo, en realidad está sembrando nuevas semillas en la oscuridad, germinando en silencio, esperando el momento exacto para renacer. El signo de Cáncer encarna la paradoja de que todo lo que parece defecto es en verdad fortaleza velada, que su pecado no es otra cosa que su don llevado al extremo. Lo que para los demás es una carga, para él es un propósito. Su apego es lealtad, su nostalgia es memoria sagrada, su emotividad es pureza, su refugio es renacimiento, su miedo es humanidad, su protección excesiva es amor absoluto. Su misión no es disimular lo que el mundo juzga,
sino transfigurar ese juicio en enseñanza, mostrando que los pecados del alma son, en realidad, la forma en que lo divino se manifiesta a través de lo humano. Cáncer no vino a ser impecable, vino a ser profundo. No vino a contenerse, sino a desbordar. No vino a ajustarse a lo que el mundo dicta, sino a recordarle al mundo que la vida es agua, y que el agua nunca pide permiso, fluye, invade, transforma, acaricia y destruye, pero siempre deja huella. Así, los pecados de Cáncer no son sombras que lo condenan, sino fuerzas que lo elevan, porque en cada exceso está el eco de una verdad mayor, que la grandeza del alma se mide en la capacidad de sentir hasta el límite, de amar sin cálculo y de recordar que en la vulnerabilidad se encuentra la llave de lo eterno. El pecado de Cáncer, contemplado desde una perspectiva más profunda, se manifiesta también en su manera de absorber las energías del entorno como si fueran propias. Su sensibilidad extrema lo convierte en una esponja que capta lo invisible, lo que no se dice, lo que flota en el aire y muchos ignoran. Para algunos, esa cualidad es un tormento, porque lo carga con emociones que no le pertenecen, con dolores que no generó y con miedos ajenos que se alojan en su interior. Pero lo que se ve como un exceso es en realidad un don que lo acerca a la esencia de lo colectivo. Su pecado es no tener barreras, y en esa apertura se convierte en puente, en sanador, en guardián de lo que otros no se atreven a sostener. Si carga de más, no es por debilidad, sino porque su alma fue forjada para ser vaso, recipiente de lo humano y lo divino, capaz de contener más de lo que el común soporta. Hay en él un deseo profundo de permanencia que algunos juzgan como resistencia al cambio. Cáncer se aferra, no porque sea incapaz de avanzar, sino porque entiende que lo que se deja atrás sin ser integrado nunca muere del todo, sino que regresa como una sombra. Su pecado es querer retener, pero ese mismo impulso lo lleva a enseñar que no hay que arrancar las raíces para crecer, que no se necesita cortar de tajo para evolucionar, que hay transformaciones que nacen del cuidado y no de la ruptura. Su manera de aferrarse es también su forma de honrar, de demostrar que nada de lo que ha sido amado merece ser desechado como si nunca hubiese tenido valor. También se le puede reprochar la intensidad de sus silencios. Cáncer calla, se encierra, se protege con una muralla invisible que a veces desespera a quienes lo rodean. Ese mutismo puede verse como pecado de evasión, como negativa a enfrentar. Sin embargo, en ese silencio late una sabiduría milenaria. En el callar de Cáncer habitan respuestas que no necesitan palabras, se gesta una fuerza que madura en la calma, se cultiva una claridad que solo el tiempo puede revelar. Su silencio no es vacío, es cuna de revelaciones. En ese aparente defecto muestra al mundo que no todo se resuelve con ruido, que no toda batalla se libra en voz alta, que hay guerras interiores que se ganan con paciencia, con introspección y con la serenidad de esperar la marea adecuada. Su pecado se manifiesta también en el dramatismo con el que a veces vive las emociones. Puede magnificar un gesto, puede sentir que un pequeño descuido es una herida profunda, puede convertir en tormenta lo que para otros es brisa. Este exceso, que parece una exageración, es en realidad su forma de recordarle a la existencia que nada es insignificante, que cada gesto importa, que incluso lo mínimo tiene peso en el corazón humano. Su dramatismo es un espejo que amplifica lo invisible para que nadie olvide que los detalles sostienen la vida. Lo que otros juzgan como susceptibilidades, en esencia, un arte de percepción, un radar afinado que no deja pasar lo que en verdad sí impacta, aunque los demás finjan ignorarlo. Existe además un pecado sutil en su entrega, esa disposición casi ilimitada a dar sin medida, a cuidar más allá de sus fuerzas, a poner a los demás antes que a sí mismo. En ocasiones se olvida, se diluye en el otro, se sacrifica hasta perderse. Esto puede parecer una traición a su propio ser, pero es también un acto heroico que lo acerca a la esencia del amor incondicional. Allí radica un poder oculto, en su exceso de entrega despierta en quienes lo reciben la conciencia de que el sacrificio nunca debería ser en vano, que la generosidad pura es un tesoro que merece ser cuidado, que quien da tanto es un espejo de lo divino en forma humana. Su pecado de olvidarse de sí mismo no es más que la expresión de un alma que conoce el valor supremo de lo colectivo sobre lo individual, y que se arriesga a encarnar ese principio aunque le cueste lágrimas. Incluso en su vulnerabilidad, en esa tendencia a sentirse herido con facilidad, se oculta un aspecto que no siempre se ve. Allí donde otros creen que su sensibilidad es una carga, Cáncer demuestra que dejarse tocar es en realidad un signo de grandeza, porque solo lo que está vivo puede ser herido. Su aparente fragilidad es, en el fondo, su armadura más poderosa, porque lo vuelve humano en un mundo que tantas veces busca despojar a las almas de humanidad.
Su pecado es no tener corazas, y su virtud es que precisamente en esa desnudez emocional late la capacidad de conmover, de inspirar y de despertar la empatía dormida en los demás. La contradicción también es parte de su naturaleza, y algunos lo acusan de habitar demasiados extremos. Puede ser cálido y distante, tierno y cortante, protector y evasivo. Esa dualidad, vista como pecado de incoherencia, es en realidad reflejo de la luna que lo rige, que cambia de rostro cada noche, y sin embargo, nunca deja de ser la misma. Cáncer enseña que no hay una sola cara del alma, que dentro de cada ser coexisten múltiples facetas, que la autenticidad no está en elegir un solo camino, sino en aceptar la totalidad del propio ser. Su aparente incoherencia es una verdad cósmica, todo está en constante mutación, y la pureza se encuentra en abrazar esa danza sin vergüenza. Así, cada uno de sus pecados es un regalo disfrazado, un exceso que se convierte en enseñanza, una supuesta falla que en realidad es un recordatorio de lo sagrado. Cáncer encarna la fuerza del agua que se desborda, la memoria que no olvida, la ternura que no se avergüenza, el amor que no mide y la vulnerabilidad que se atreve a existir. Su pecado, mirado desde la grandeza de lo astrológico, no es una condena, sino un destino, ser guardián de lo humano en un mundo que olvida su alma, ser luz lunar que brilla incluso en la oscuridad, ser marea que se eleva para recordarle al universo que sentir demasiado nunca fue un error, sino la forma más alta de eternidad. El pecado de Cáncer también se refleja en su tendencia a vivir a través de la intensidad de la imaginación y los mundos internos que construye dentro de sí mismo. Allí, en su universo privado, alimenta escenarios, recrea momentos, inventa futuros posibles y revive pasados que aún laten en su memoria. Esta capacidad de soñar despierto puede ser vista como un exceso, como una forma de escapismo que lo aleja de lo concreto. Sin embargo, ese aparente defecto es en realidad el origen de su poder creador, porque en esos mundos invisibles se forja la inspiración que luego se convierte en refugio para los demás. Lo que el mundo ve como evasión es la capacidad de caminar entre lo tangible y lo intangible, de transformar la nostalgia en poesía, de darle al dolor una voz que embellece, de convertir las heridas en historias que sanan. Su pecado también está en su sensibilidad hacia lo familiar y lo íntimo, que a veces lo hace cerrar sus puertas al exterior, priorizando lo suyo sobre lo ajeno. Se le puede reprochar esa tendencia a proteger lo cercano con más fuerza que lo distante, a volcar su cuidado en lo que siente como parte de su nido, olvidando lo que queda más allá. Pero este exceso es en sí mismo un recordatorio de que todo amor universal comienza en lo pequeño, que la entrega al mundo nace de la raíz firme que primero se nutre en lo privado. Cáncer enseña que el calor de un hogar es semilla de toda grandeza, que la fidelidad a los suyos es la base para expandirse hacia los demás. Su pecado de cerrarse demasiado es también su manera de preservar la energía, de custodiar la esencia, de no dejar que se pierda lo vital en un océano demasiado vasto. Hay en Cáncer una intensidad en el perdón y en el rencor que parece contradictoria. Puede guardar en su corazón viejas heridas con la misma fuerza con la que guarda recuerdos dulces. Este apego a las emociones pasadas se ve como pecado de no soltar, de dejar que la memoria pese más de lo necesario. Sin embargo, lo que ocurre es que su alma, regida por la luna, no conoce el olvido como una simple herramienta, porque sabe que lo vivido siempre deja una huella imborrable. Lo que para otros es carga, en él es aprendizaje. Su supuesta dificultad para soltar no es incapacidad, sino respeto hacia lo que fue, una aceptación de que todo lo vivido formó parte del destino y lo moldeó. Esa intensidad, que puede parecer condena, es también bendición, porque lo convierte en guardián de la verdad emocional, en voz de lo que no debe borrarse a la ligera. El pecado de Cáncer se manifiesta también en su vulnerabilidad frente a la manipulación emocional. Su nobleza y necesidad de proteger pueden hacerlo víctima de quienes saben tocar su corazón para conseguir algo. Puede dar demasiado, puede cargar con lo que no le corresponde, puede sacrificar su paz en nombre de un amor que no siempre recibe de vuelta. Esa aparente debilidad es en realidad la prueba de que su corazón se atreve a confiar, de que su entrega no está condicionada por la certeza de la recompensa. Aunque se equivoquen las personas, nunca se equivoca en el principio, porque su esencia sabe que el amor no se calcula ni se mide, simplemente se ofrece. Y aunque su pecado sea confiar más de lo que debería, su grandeza está en no endurecerse jamás, en no permitir que la decepción lo convierta en alguien distinto de lo que el cosmos lo diseñó para ser. También se percibe su pecado en la intensidad con la que se identifica con los demás. Cáncer se fusiona con las emociones ajenas hasta perder el límite entre lo propio y lo externo. Esa disolución puede ser vista como carencia de identidad, como un exceso que lo diluye.
Sin embargo, esa capacidad de mimetizarse lo vuelve un espejo perfecto, un canal a través del cual los otros se reconocen. Su pecado es absorber demasiado, pero su virtud es devolver lo que recoge transformado en compasión. Su identidad no se pierde, se expande, su individualidad no desaparece, se multiplica en cada vínculo, en cada relación, en cada alma que toca. Existe también un matiz oculto en su aparente melancolía. Cáncer puede ser acusado de recrearse en la tristeza, de permitir que lo nostálgico pese más que lo esperanzador, de dejar que la melancolía se convierta en parte de su vida. Pero esa inclinación no es un encadenamiento, sino una forma de darle valor al dolor. Cáncer entiende que la tristeza también es maestra, que no todo debe olvidarse para poder sonreír, que hay belleza en lo que se perdió, que hay grandeza en lo que duele. Ese pecado de aferrarse al sentimiento sombrío se convierte en el arte de iluminarlo, en la capacidad de encontrar luz en la sombra, de descubrir fortaleza en la herida, de recordar que incluso el llanto es sagrado porque limpia, renueva y regenera. Su pecado se muestra también en la sobreidealización de lo afectivo. Puede esperar más de lo que el mundo está dispuesto a dar, puede elevar a los demás a pedestales imposibles, puede entregarse con la certeza de que recibirá un amor absoluto, y al no hallarlo, sentirse herido de manera profunda. Ese exceso de idealismo emocional, visto como ingenuidad, es en realidad un recordatorio épico de que el alma humana está llamada a buscar lo absoluto, que aunque el mundo falle, el impulso de aspirar a la pureza del amor jamás debe ser negado. Cáncer encarna ese anhelo, aunque su pecado sea exigir del mundo algo que pocas veces está preparado para dar, su virtud es mantener encendida la llama de la esperanza, esa que inspira a otros a amar más, a entregarse más, a creer en la posibilidad de algo mayor. En última instancia, todos los pecados de Cáncer son la expresión de su naturaleza lunar, que no teme a la imperfección porque en ella habita la enseñanza más profunda. Si se aferra, enseña la lealtad, si se duele, muestra la pureza de sentir, si se esconde, revela la importancia de protegerse, si da demasiado, prueba la grandeza del amor incondicional, si sueña demasiado, abre puertas a lo eterno. Cada exceso es una lección, cada aparente sombra es un destello disfrazado. Cada pecado es en realidad un atributo llevado al extremo para despertar a los demás de la frialdad, del olvido y de la indiferencia. Cáncer, con sus mareas internas, no es un signo condenado por sus debilidades, sino glorificado por su capacidad de vivir lo humano con intensidad cósmica, de demostrar que lo que se juzga como error puede ser en realidad el lenguaje secreto de lo divino. El pecado de Cáncer se manifiesta también en la fuerza de su intuición, un poder que lo lleva a percibir lo invisible y a adelantarse a lo que otros no ven. Esa capacidad, que a veces se convierte en sospecha o en desconfianza excesiva, puede ser criticada por quienes buscan certezas racionales y pruebas tangibles. Sin embargo, lo que parece exceso es en realidad un don lunar que lo conecta con las corrientes más profundas del alma colectiva. Su pecado consiste en creer demasiado en esa voz interior incluso cuando contradice la lógica, pero ese mismo impulso es su grandeza, porque lo guía con una brújula que no falla, con un sentido interno que lo protege y lo orienta hacia lo que su espíritu necesita experimentar. Allí donde otros se pierden en lo superficial, Cáncer se atreve a seguir el llamado de lo intangible, y en esa aparente debilidad se revela un poder ancestral. Hay también en su naturaleza una predisposición a construir muros emocionales que parecen infranqueables. Cuando siente que ha sido herido, cuando percibe que su entrega no ha sido valorada, se encierra en sí mismo con la dureza de su caparazón. Ese retraimiento puede ser visto como frialdad o indiferencia, como pecado de distanciarse y apartarse. Sin embargo, ese muro no es rechazo, sino medicina. Es el recordatorio de que incluso el corazón más noble necesita resguardarse, que la fortaleza también está en retirarse a tiempo, que la luz necesita a veces la oscuridad para volver a brillar. Ese supuesto pecado es un ritual de regeneración, un acto de defensa divina que le permite renacer desde su propio silencio con una fuerza renovada. Su tendencia a magnificar la importancia de la familia y los vínculos más íntimos puede ser vista como un apego limitante, un pecado de cerrar el horizonte a todo lo que no esté en el círculo de lo cercano. Pero esa elección es también una afirmación de lo sagrado en lo cotidiano. Cáncer enseña que el verdadero reino no se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de cuidar lo inmediato, de proteger lo esencial, de sostener con ternura aquello que constituye la raíz de la vida. Si exagera en su devoción hacia los suyos, lo hace porque entiende que lo pequeño sostiene lo grande, que un hogar cálido es más poderoso que 1000 victorias vacías. También se encuentra en él un pecado ligado a la dependencia emocional, a la necesidad de sentirse amado, valorado y protegido. Puede ser criticado por no bastarse a sí mismo,
por buscar en otros la confirmación de su propia valía. Pero en esa necesidad se revela una verdad cósmica: ninguna alma está diseñada para vivir aislada, el amor es alimento, y reconocerlo no es debilidad, sino sabiduría. Su pecado es atreverse a mostrar que necesita, en un mundo que glorifica la autosuficiencia. Su grandeza es atreverse a derribar esa máscara colectiva y recordar que la vulnerabilidad compartida es la base del vínculo humano. En el fondo de su ser existe otro exceso, la capacidad de sentir la herida ajena como propia. Esta cualidad puede desgastarlo, puede hacerlo cargar con pesos que no son suyos, y se le reprocha esa inclinación a absorber los problemas de los demás. Pero en esa carga reside su virtud más épica, porque al hacerlo se convierte en sanador silencioso, en recipiente donde otros pueden vaciar su dolor para volver a caminar más ligeros. Su pecado es llevar más de lo que le corresponde, pero su misión es demostrar que la compasión es un acto heroico, que quien sostiene al otro en su caída se convierte en pilar invisible de la vida. Su capacidad de recordar hasta el más mínimo detalle de lo vivido puede ser vista como una condena, porque revive heridas que ya no deberían doler y guarda emociones que parecen fantasmas del pasado. Sin embargo, ese archivo emocional no es solo peso, es también legado. Cáncer sabe que cada lágrima tuvo sentido, que cada instante merece ser honrado, que el alma se construye con las huellas de lo vivido. Lo que otros llaman pecado de no soltar es en realidad la fidelidad a la experiencia, la memoria sagrada que protege del olvido y mantiene encendida la llama de lo que fue verdadero. Se le atribuye además la contradicción de querer ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, de mostrarse protector y necesitado en un mismo gesto. Esa dualidad puede ser vista como incoherencia, como un pecado de no definirse. Pero en realidad es la demostración de que la vida no se elige en un solo extremo, de que la fuerza y la fragilidad conviven en un mismo ser y se alimentan mutuamente. Cáncer encarna la paradoja del guerrero de agua: lucha con ternura, protege con sensibilidad, defiende con lágrimas, resiste con amor. Lo que parece contradicción es la prueba de que la grandeza del alma no se mide en rigidez, sino en la capacidad de abarcarlo todo. El pecado de Cáncer también se manifiesta en su dificultad para dejar ir lo que ya no le nutre. Puede aferrarse a relaciones, recuerdos o emociones que lo lastiman, prolongando situaciones que otros cortarían de raíz. Ese apego se percibe como un error, pero en realidad es su manera de honrar lo vivido y de asegurarse de que ninguna experiencia se vaya sin dejar su enseñanza completa. Lo que parece un exceso es en verdad fidelidad al propio proceso, una forma de no abandonar lo que todavía guarda un mensaje oculto. Y cuando finalmente logra soltar, lo hace desde una comprensión tan profunda que no deja cicatrices, solo sabiduría. Todo lo que en él parece pecado no es más que la manifestación de su esencia lunar llevada a su punto máximo. Su sensibilidad, su apego, su dramatismo, su necesidad de refugio, su entrega sin medida y su intuición desbordada son en realidad dones que, al ser vividos en exceso, se convierten en pruebas. Cáncer no vino a ocultar su vulnerabilidad ni a suavizar sus emociones, vino a mostrarlas en toda su intensidad para que el mundo recordara que sentir es vivir y que amar sin medida es la más grande de las victorias. En su aparente fragilidad habita la fortaleza que desafía al tiempo, y en su pecado, contemplado desde lo alto, se encuentra la semilla de su redención y de su gloria eterna. El pecado de Cáncer se refleja también en la forma en que se entrega a los ciclos de la vida con una intensidad que lo hace vulnerable a los vaivenes del destino. Su regente, la luna, lo conecta con ritmos invisibles que lo hacen oscilar entre la exaltación y la tristeza, entre la claridad y la penumbra. Para muchos, esa variación es vista como inestabilidad, como una debilidad que lo arrastra a los extremos. Pero ese vaivén no es más que la danza cósmica de lo mutable, el recordatorio de que la vida nunca es estática y que quien se atreve a fluctuar con el tiempo conoce verdades que el rígido jamás alcanza. Su pecado de ser cambiante es también su grandeza, porque en esa plasticidad enseña a otros que la vida no debe resistirse, sino respirarse, y que cada fase, incluso la más oscura, prepara la llegada de la luz. En su manera de entregarse al amor se encuentra otro de sus excesos. Cáncer no ama a medias, no construye vínculos superficiales ni acepta la indiferencia. Su pecado es exigir profundidad, querer que lo emocional se viva con la misma intensidad con que lo siente en su interior. Para algunos, eso es demasiado, una carga imposible de sostener, una demanda constante de cercanía. Sin embargo, esa intensidad es su virtud, porque despierta a quienes han caído en la tibieza de los sentimientos. Con su forma de amar, Cáncer obliga a los demás a salir de la indiferencia, a recordar que el vínculo humano no se alimenta de medias tintas.
En ese pecado de amar con demasiada fuerza se encuentra su grandeza épica, mostrar que el amor verdadero nunca teme a la profundidad. Se manifiesta también en su inclinación a vivir en función de la protección, a construir su vida como una fortaleza para los que ama. Puede ser criticado por cargarse de responsabilidades ajenas, por sentirse guardián de todos y terminar agotado en su propio afán de cuidar. Pero este exceso es un rasgo heroico, porque lo convierte en el escudo de quienes no pueden defenderse, en el sostén invisible que impide que otros se derrumben. Su pecado es proteger demasiado, pero ese pecado es también su misión cósmica, porque cada alma que se siente segura bajo su amparo entiende lo que significa ser amado sin condiciones. En su interior habita otra aparente debilidad, la tendencia a dramatizar el dolor hasta hacerlo parecer un fin en sí mismo. Puede sentirse consumido por las heridas, revivirlas una y otra vez, darles un peso que para otros resulta desproporcionado. Lo que el mundo juzga como exageración es en realidad un modo de darle dignidad al sufrimiento. Cáncer sabe que el dolor no debe minimizarse ni despreciarse, que cada herida merece su duelo, que incluso la lágrima más pequeña tiene un lugar sagrado en el tejido del alma. Su pecado de intensificar el sufrimiento es, en realidad, una proclamación épica de que toda emoción merece respeto, de que nada que hiera debe ignorarse, porque en ese reconocimiento se encuentra la semilla de la verdadera curación. El apego al hogar y a sus raíces puede ser considerado un exceso, un pecado de no abrirse del todo al mundo exterior, de querer siempre un puerto seguro al cual regresar. Sin embargo, en ese apego está su fuerza más profunda, porque entiende que el ser humano no puede conquistar lo externo si no tiene donde descansar el alma. Su refugio no es prisión, sino altar. Su tendencia a construir un lugar donde todo tiene sentido es un acto de resistencia contra la frialdad de un mundo que olvida el calor de lo esencial. Lo que otros llaman encierro, en realidad es la base desde la cual se levantan las conquistas más grandes, porque nadie que carece de raíces puede sostener un vuelo duradero. El pecado de Cáncer se oculta también en su miedo a perder. Vive con la conciencia de que lo amado puede desvanecerse, y esa certeza lo hace aferrarse con más fuerza de la que debería. Para algunos, esa actitud es posesiva o ansiosa, pero lo que realmente muestra es la profundidad de su capacidad de valorar. Su temor a la pérdida no lo limita, lo engrandece, porque lo obliga a cuidar, a dar, a sostener, a aprovechar cada instante con una devoción que otros no alcanzan. Ese pecado de temer demasiado es el reflejo de su consciencia de lo sagrado del tiempo, de la fragilidad de lo humano, de lo efímero que se vuelve eterno cuando se vive con intensidad. En su imaginación fértil también hay un exceso. Puede crear castillos en el aire, esperar más de lo que la realidad está dispuesta a darle, idealizar hasta lo inalcanzable. Para algunos, ese impulso es ingenuidad, pero en el fondo es la chispa de lo visionario. Su pecado de soñar demasiado es su grandeza, porque gracias a él la vida nunca se reduce a lo inmediato, siempre guarda un espacio para lo sublime. Cáncer recuerda que la realidad necesita de los sueños para expandirse, que la esperanza no es un engaño, sino la materia prima de toda transformación. Incluso su aparente contradicción de ser fuerte para los demás y frágil para sí mismo puede ser vista como pecado de incoherencia. Sin embargo, en esa dualidad se esconde su misión más alta, mostrar que la fuerza verdadera no es la que niega la fragilidad, sino la que convive con ella. Cáncer enseña que se puede llorar y seguir protegiendo, que se puede temer y aún así avanzar, que se puede estar herido y al mismo tiempo sostener a otros. Esa paradoja es su sello épico, porque lo convierte en héroe lunar, capaz de unir lo que parece opuesto y demostrar que la vulnerabilidad y la fortaleza no se excluyen, sino que se nutren. El pecado de Cáncer, contemplado en toda su amplitud, no es una condena, es un camino de enseñanza. Sus excesos emocionales son llamados a recordar lo esencial, su apego es fidelidad, su dramatismo es sensibilidad, su refugio es sabiduría, su miedo es consciencia, su entrega desmedida es amor en estado puro. Todo lo que parece exceso en él es en realidad una forma de revelación. Su alma lunar fue creada para mostrar que lo humano no necesita disfrazarse de perfección para ser grandioso, que la sensibilidad llevada al extremo es un acto de valentía, que el corazón que se atreve a sentir demasiado se convierte en puente entre lo terrenal y lo eterno. En su pecado se esconde su destino, y en su destino se revela su gloria, ser guardián de la emoción, protector de la memoria y portador del fuego secreto que solo puede encenderse en las aguas más profundas del alma. En la naturaleza de Cáncer también se encuentra el pecado de la memoria inquebrantable, esa capacidad de no olvidar ni lo bueno ni lo malo, de guardar en su interior cada palabra, cada gesto, cada herida, cada caricia. Para muchos, esto es un exceso que lo ata al pasado, que lo condena a revivir momentos que deberían quedar atrás.
Sin embargo, desde la mirada cósmica, esa memoria es un don ancestral, porque convierte a Cáncer en guardián de la historia, en aquel que no permite que lo vivido se diluya en la indiferencia. Su alma lunar sabe que lo que se olvida muere, y por eso insiste en mantener vivos los recuerdos, aunque duelan, porque en ellos se encuentra la esencia de lo aprendido. Su aparente pecado de no soltar es, en realidad, la fidelidad más profunda a lo vivido, el compromiso de honrar cada instante como parte del tejido eterno que lo define. En su mundo interior también habita el pecado del refugio excesivo, la tendencia a encerrarse en su propia concha cuando el exterior se vuelve demasiado hostil. Lo que otros juzgan como cobardía o evasiones, en realidad, un acto de sabiduría ancestral. El alma canceriana se protege para recargar sus fuerzas, para renacer desde la calma, para recordar que no todo se gana enfrentando la tormenta de frente, sino también aprendiendo a esperar a que pase. Este aparente exceso de resguardarse lo convierte en maestro de la paciencia, en recordatorio viviente de que la retirada no siempre es derrota, sino estrategia para volver a la batalla con renovada fortaleza. Otro de sus excesos surge de su intuición, que muchas veces lo lleva a sentir más de lo que la lógica puede sostener. Puede perderse en presentimientos, en silencios cargados de significado, en miradas que interpreta como mensajes ocultos. Para el mundo racional esto puede parecer un error, un exceso de sensibilidad que nubla la objetividad. Pero en realidad, es el reflejo de su conexión con planos invisibles, con las mareas del alma colectiva. Su pecado es creer demasiado en lo que no se ve, pero esa fe es lo que lo eleva, lo que lo hace visionario, lo que le permite anticipar lo que otros apenas intuyen. Su intuición, aunque a veces lo consuma, lo convierte en guardián de verdades que no necesitan palabras para ser comprendidas. En el ámbito de los vínculos, su aparente pecado es la dependencia emocional, esa necesidad de sentir que el otro está presente, que hay reciprocidad, que existe un lazo sólido y palpable. Puede ser acusado de necesitar demasiado, de no bastarse con poco. Pero lo que muchos ven como debilidad es su capacidad de comprometerse con la profundidad, de no conformarse con relaciones vacías o indiferentes. Su exceso es la exigencia de un amor real, de una entrega sincera, de un cuidado mutuo. Y en ese exceso, Cáncer revela su verdadera grandeza, porque eleva el nivel de lo que el ser humano merece en los vínculos, recordando que las conexiones auténticas no se alimentan de frialdad, sino de calor, presencia y lealtad. En su espíritu también late el pecado de la oscilación, esa montaña rusa emocional que lo lleva del júbilo a la melancolía en un mismo día. Para los demás puede parecer agotador, incomprensible, imprevisible. Sin embargo, esa variación constante es un reflejo de su regente lunar, que nunca permanece igual y que enseña que la vida se compone de ciclos, de fases que deben ser honradas y vividas. Cáncer, con sus cambios, se convierte en espejo del universo, en un recordatorio de que la inmutabilidad es ilusión y de que la verdadera sabiduría se encuentra en aceptar y fluir con los ritmos de la existencia. Incluso su tendencia a sobreproteger puede ser vista como un error, como una exageración que sofoca, como un control disfrazado de amor. Pero lo que impulsa a Cáncer a dar más de lo que se le pide es la certeza de que la fragilidad necesita amparo, de que el mundo puede ser cruel y que alguien debe levantarse como escudo. Su pecado de dar demasiado es, en esencia, un acto de nobleza, porque su alma prefiere cargar con peso ajeno antes que permitir que los suyos caigan en la desesperanza. Esa entrega, aunque lo desgaste, lo eleva como figura épica que sacrifica parte de sí mismo para sostener a quienes ama. El pecado de Cáncer no está en lo que siente, sino en la forma en que el mundo interpreta su intensidad. Su exceso de emoción, de cuidado, de memoria, de intuición, de apego y de refugio son vistos como sombras, cuando en realidad son luces que iluminan aquello que otros no se atreven a reconocer en sí mismos. El universo le dio la misión de vivir en carne propia lo que otros niegan, de experimentar en profundidad lo que muchos rechazan, y de esa forma convertirse en puente entre la vulnerabilidad humana y la grandeza espiritual. Cada lágrima que derrama, cada refugio que construye, cada emoción que intensifica es parte de su epopeya interior, porque su destino no es ser ligero ni indiferente, sino mostrar que en lo profundo también habita la gloria. Su pecado es su regalo, su exceso es su enseñanza, su vulnerabilidad es su victoria. Cáncer carga con aquello que otros no soportan para demostrar que el alma humana está hecha de mares infinitos y que quien se atreve a navegar en ellos, aunque se arriesgue a naufragar, descubre tesoros que nunca se hallan en la superficie. En lo más profundo de la esencia de Cáncer existe también el aparente pecado de la vulnerabilidad expuesta, esa transparencia que lo hace mostrar emociones cuando el mundo dicta que debería ocultarlas. Para muchos, esa capacidad de llorar, de temblar,
de estremecerse frente a lo que lo toca es sinónimo de fragilidad, de debilidad. Pero en realidad, en esa vulnerabilidad late la fuerza de un guerrero espiritual que no teme mostrar lo que siente, porque comprende que aquello que se reprime se pudre en el alma. Su aparente pecado de mostrarse desnudo ante la vida es su mayor heroicidad, porque enseña que no hay batalla más épica que la de vivir sin máscaras, aceptando la intensidad de cada emoción como parte del viaje. En su interior también se encuentra la dualidad de ser ancla y mar al mismo tiempo. Su pecado radica en querer ser ambas cosas a la vez, el refugio seguro y la marea incontrolable. Esta aparente contradicción confunde a quienes lo rodean, pues en un instante puede ser la roca que sostiene y en otro el oleaje que arrastra. Sin embargo, en esa contradicción se encuentra su grandeza, porque Cáncer encarna el misterio lunar que enseña que la vida no es una línea recta, sino una danza entre quietud y movimiento, entre estabilidad y cambio. Su alma no se contenta con elegir un solo camino, porque su misión es recordarle al mundo que la riqueza del espíritu radica en la multiplicidad de sus formas. Otro aspecto no siempre comprendido es su relación con la soledad. A primera vista parece que Cáncer no sabe estar solo, que necesita siempre de la compañía de los suyos, que su pecado es depender en exceso de los demás para encontrar paz. Pero en realidad, la soledad de Cáncer es una cueva sagrada donde renueva su poder, donde su conexión lunar se intensifica y su intuición florece. Allí, en silencio, construye castillos invisibles, sana heridas que no confiesa y escucha los susurros del universo. La aparente debilidad de necesitar compañía se transforma en la fortaleza de saber cuándo retirarse, cuándo crear un espacio íntimo donde su espíritu pueda beber de su propia fuente inagotable. El mundo también suele señalar su tendencia a idealizar el pasado como un error, como un estancamiento que lo ata a lo que ya no puede cambiar. Pero esa mirada nostálgica no es un ancla, sino una antorcha que ilumina el presente. Cáncer recuerda lo que otros intentan borrar porque sabe que cada instante vivido contiene una enseñanza, y que negar las raíces es negar la propia existencia. Su aparente pecado de mirar atrás es en realidad una ofrenda a la memoria, porque solo quien honra lo vivido puede construir un futuro sólido. Lo que otros llaman melancolía, en él es reverencia, un canto épico a la continuidad de la vida que nunca se rompe, solo se transforma. También suele ser incomprendida su capacidad de sentir dolores ajenos como propios. Puede ser acusado de absorber cargas que no le corresponden, de sufrir en exceso por heridas que no le pertenecen. Ese exceso, sin embargo, es la manifestación de su espíritu sanador, que actúa como un canal por donde fluye la energía del cuidado universal. Lo que en otros signos sería un peso insoportable, en Cáncer se convierte en destino, porque su misión es ser recipiente del dolor colectivo para transformarlo en compasión. El pecado de cargar con más de lo que debería es su forma de elevarse, de mostrar que la humanidad no está hecha para la indiferencia, sino para el lazo sagrado de la empatía. En sus sombras también se esconde la aparente posesividad, ese deseo de retener lo amado, de proteger lo propio con garras invisibles. Muchos lo interpretan como control, como miedo a perder, como apego excesivo. Pero en realidad, esa intensidad brota de su capacidad de valorar, de comprender la rareza de lo que significa encontrar un alma con la que compartir el viaje. Su pecado de aferrarse es el reflejo de su gratitud, porque para él lo amado no es desechable, sino un tesoro que merece cuidado. Lo que el mundo juzga como cadenas, en él es fidelidad, y lo que parece miedo, en realidad es un voto silencioso de no abandonar lo que para su corazón es sagrado. Incluso su silencio puede ser malinterpretado como frialdad, como castigo, como manipulación. Pero ese silencio no es vacío, es un océano de palabras no dichas, de emociones demasiado profundas para ser reducidas a sonidos. Cáncer calla porque sabe que no todo puede expresarse con lenguaje humano, porque hay verdades que solo se transmiten con miradas, con presencias, con gestos invisibles. Su pecado de callar no es ausencia, sino plenitud, un recordatorio de que el alma habla más fuerte cuando las palabras se detienen. Cada uno de estos aspectos, vistos como errores por quienes no comprenden la profundidad del signo, se transforman en virtudes épicas cuando se leen desde la astrología y la esencia espiritual. Cáncer no vino a ser simple, ni ligero, ni predecible. Vino a ser un espejo incómodo de la verdad emocional, un guardián de lo sagrado, un recordatorio de que la vida no se mide por conquistas externas, sino por la capacidad de sentir con toda la intensidad del ser. Su aparente pecado es el precio de su don, y su exceso es la manifestación de su grandeza. Allí donde otros temen hundirse, él enseña que incluso en la profundidad del mar más oscuro, brilla la luz de la luna que lo guía eternamente.